días a todos. Estamos por dar inicio a la cuarta conferencia del día de hoy. Agradecemos primeramente a la Federación de Asociaciones de Egresados y el comité organizador por el desarrollo de este excepcional evento en el marco del festejo del agrónomo 2022. Bueno, pues quisiera comentarles que nuestra siguiente conferencia se denomina El uso de insumos en la agricultura regenerativa. Va a ser presentada por el maestro José de Jesús Acosta Rivera, con una gran trayectoria profesional. Voy a comentarles un poquito de esto. Bueno, pues él es egresado de Ingeniería en Mecánica Agrícola, con maestría en Administración Pública. Además, como parte de su carrera profesional, ha sido consultor de la FAO, profesor investigador de la Universidad del Istmo. Además, también fue funcionario público de la Delegación de Semarnat en San Luis Potosí y participó en la evaluación nacional del programa especial concurrente a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la Cámara de Diputados. A su vez, también ha sido asesor técnico en algunos cultivos y ha participado en cursos de capacitación en la Universidad de Dresden, en Alemania, y en la Universidad de Texas, en Austin. Y ha estado trabajando como consultor en temas de cambio climático y conservación del medio ambiente. Invitamos a todo el auditorio a que preparen sus preguntas. Al final de la conferencia le comentamos, maestro, que contamos con 25 minutos para su exposición y 5 minutos para preguntas. También invitamos a todos los asistentes a que se registren para obtener su constancia en el link que se les pasará a través de este chat. Y quienes así lo deseen, nos sigan a través de redes sociales como Facebook Live. Los dejo con usted, maestro. Como unos 30 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, saludo a todos los colegas. Pues la presentación se llama El uso de insumos en la agricultura regenerativa y le he subtitulado Un cambio de paradigma o regreso a los orígenes. ¿Por qué? Porque esta agricultura regenerativa no nos es ajena como mexicanos, como chapingueros, ¿no? Entonces, pues voy a partir un poquito de la siguiente, por favor. Un poquito sobre, pues, cuáles son los antecedentes de esto, ¿no? O sea, prácticamente hemos vivido una marcada división de dos conceptos de lo que debe ser la producción agrícola, ¿no? Por un lado tenemos los sistemas basados en el uso intensivo de insumos, que tiene su antecedente en la revolución industrial y la revolución verde. Y por otro lado, modelos basados en el bajo consumo de insumos, que ahí tenemos principalmente los sistemas de producción de chinampas, los sistemas milpa, por decir algunos representativos de México, ¿no? Claro que hay pues, diferentes variantes si nos adentramos en los territorios o a nivel de localidad en todo el país. La siguiente, por favor. Entonces, pues como todo buen chapinguero, pues tenemos ahí una afiliación, ¿no? Por lo que llamamos las funciones, ¿no? Funciones de producción, y ver todo de manera más abstracta. Entonces partimos de pues, dos premisas, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento de la población y la demanda de alimentos como las razones que motivaron el uso intensivo de insumos. Entonces, pues sabemos que una función de producción principalmente tiene tres variables que pues son la tierra, el capital, el trabajo y algunos otros elementos que en conjunto tratan de explicar la mayoría pues, del comportamiento de un fenómeno. La siguiente, por favor. Entonces aquí en la producción intensiva, en la variable tierra, pues tenemos allí que pues, está enfocada a grandes extensiones, a monocultivos, al uso intensivo de insumos, desde semillas, fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, tratamientos por cosecha, agua. Es decir, tratamos de englobar todo lo que estaba alrededor de este componente tierra dentro de la variable de producción. La siguiente, por favor.
Dentro de la producción intensiva, en la variable de capital, pues hablamos de que muchas de las grandes corporaciones, pues invertían muchas inversiones. Prácticamente estamos hablando de monopolios, que ustedes los conocen, ¿no? Monopolios en la producción de semillas, de bioinsumos, tenemos ahí Bayer, Syngenta, en fin. Y pues también este modelo nos habla de las fuerzas de mercado, que son las que de alguna manera ordenan la producción, la transformación y la comercialización. La siguiente, por favor. En cuanto al trabajo, pues aquí básicamente a las personas se les ve como jornaleros o asalariados, y pues en el uso de la energía transformada en maquinaria, en equipos, y algunas otras variables dentro de la función de producción, pues tenemos ahí la emisión de gases de efecto invernadero, la degradación de tierras, enfermedades endocrino disruptoras que tienen que ver pues con la afectación del organismo humano al estar en contacto con los insumos, ¿no? Los agroinsumos. También hablamos pues de otras subvariables como la descapitalización, el abandono del campo, la migración, la pérdida del conocimiento tradicional y la pérdida de biodiversidad como parte de esta función de producción. Y esto dentro de un modelo de producción intensiva. La siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos el otro modelo de consumo de alimentos. Claro que digamos que estoy hablando de los opuestos en cuanto a los sistemas de producción. Estos modelos, pues claro que tienen pues, diferentes variaciones, conexiones en mayor o menor medida, pues es un gradiente continuo donde a veces existen presentes más las características de uno o de otro, ¿no? Y pues igual no tenemos enfrente pues las mismas motivaciones, ¿no? En esta función de producción pues también tenemos el crecimiento de la población y la demanda de alimentos, solo que aquí digamos que la forma de abordar la producción es desde otro punto de vista, como lo vamos a ver más adelante. En la siguiente, por favor. Entonces, en esta producción podemos llamarle extensiva, pues aquí hablamos del caso de México, pues tenemos en la variable tierra, pues extensiones menores de superficie, principalmente producción en laderas o en minifundios. El consumo de insumos es bajo, principalmente enfocado a semillas criollas, agroinsumos que muchas veces se limitan o se especializan en el uso de estiércoles o de abonos, pero sin ningún tratamiento, ¿no? Y pues también hablamos de que son agriculturas principalmente de temporal. Tenemos ahí algunos ejemplos como los sistemas milpa, las chinampas, la rosa tumba y quema, y algunos sistemas de producción convencionales, ¿no? Que podemos verlos dispersos en todo el territorio nacional. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la variable capital, podemos aquí mencionar que las inversiones son reducidas y pues también tenemos una combinación de propiedad social y privada, donde pues a partir de la reforma agraria y el reparto de tierra, pues tenemos ahí el origen de los ejidos, y también tenemos conviviendo en estos espacios la propiedad privada. Sin embargo, pues como antecedente, pues tenemos desde épocas precolombinas, pues todos los modelos de producción comunales o comunitarios que teníamos en los pueblos originarios. En cuanto a capital, pues también hay especialización, un enfoque en los mercados locales, en la producción primaria, la transformación y la comercialización tradicional. Esta transformación básicamente se refiere a algunos productos artesanales en menor escala, y no con la especialización que se tiene en los modelos de producción intensiva. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la variable de trabajo, pues predomina más la mano de obra familiar, en algunos casos contratada. También se utilizan maquinaria y equipos, pero desde otro enfoque, ¿no? Más de tipo, en algunos casos, colectivo. O hay algunas personas que en las comunidades son los que maquilan el servicio de tractores o de equipos en las mismas comunidades, y también dentro de esto conviven las yuntas, ¿no? Y pues también tenemos en cierto grado pues la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente
por los desmontes, por un pues, no muy adecuado sistema de tratamiento o de manejo de las tierras de cultivo, que también tienen su efecto en la degradación de las mismas. Y pues también a la falta de una capacitación, pues vemos que también inciden las enfermedades endocrinos disruptoras, como tienen que ver con problemas de leucemias o cáncer, ¿no? Principalmente. Pues también tenemos ahí el tema de la descapitalización, porque además de que no existe un fortalecimiento del capital humano o de inversiones tanto públicas como privadas que hagan que la gente se arraigue a sus comunidades, entonces se va perdiendo el interés por una actividad que no está siendo atractiva en términos económicos y por lo tanto la gente tiene que abandonar el campo y emigrar hacia otras opciones que les permitan capitalizarse. Otro de los efectos pues también tiene que ver con la pérdida del conocimiento tradicional, en este caso pues visto desde la riqueza que tenemos en cuanto a todas las especies, no hablemos del maíz, del frijol y todas las demás especies que están alrededor de los sistemas MIPA, hablemos pues, los que componen la dieta básica, ¿no? de los mexicanos, que tienen que ver con el tomate, el chile y otras especies que son parte de la dieta. Además de la pérdida de la biodiversidad, visto esto como un ecosistema donde convive el hombre en el uso de los recursos naturales. La siguiente, por favor. Entonces, aquí dándole un poco de un enfoque de árbol de problemas y soluciones, tenemos que existen causas y consecuencias, ¿no? De estos modelos, tanto el basado en el uso intensivo de insumos como los modelos basados en el bajo consumo de insumos. Tenemos ahí pues que pues, una necesidad que es el abasto de alimentos de las poblaciones y pues también algunas de las consecuencias pues hemos visto en resumen que es la contaminación del suelo, del agua, del aire, la degradación de tierras, la descapitalización, la concentración de la propiedad y la pérdida de los materiales nativos, ¿no? Entonces, una opción que pues más que nada yo también lo veo como un regreso a los orígenes es la agricultura regenerativa. Entonces, a través de esto lo que se busca es el restablecimiento de los sistemas vivos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de una agricultura regenerativa? Pues principalmente hablemos de estos que tienen que ver con coadyuvar en la proveeduría de alimentos al mundo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y su efecto en el cambio climático, mejorar los rendimientos en condiciones de clima extremo, porque veremos también que muchos de estos insumos o insumos permiten que las semillas tengan un mejor adaptamiento, ¿no? Un mejor adaptamiento a las condiciones extremas que tenemos en todo el territorio nacional. Mejorar la resistencia del suelo y de las plantas a la sequía, revitalizar las economías locales y la agricultura familiar, la preservación del conocimiento tradicional y sus sistemas agrícolas, preservar la biodiversidad, las especies criollas, los ecosistemas y el medio ambiente. Pues qué decir que México es el centro de origen de muchas especies domesticadas y muchas otras especies que tienen usos industriales o artesanales, ¿no? En la industria de los cosméticos también. Entonces, la importancia de regresar o de retomar la agricultura regenerativa reviste pues, una especial importancia por todo lo que representa nuestro país a nivel mundial en cuanto a biodiversidad, en cuanto a cultura, tradiciones, especies y pues, cultura de los pueblos originarios, ¿no? También podemos hablar de que a través de la agricultura regenerativa podemos mejorar a través de la restauración de pastizales el medio ambiente mediante un manejo holístico, ¿no? Y pues también podemos hablar de términos de la nutrición, ¿no? Podemos hablar ahí de que se puede mejorar la nutrición y la salud humana. Y pues qué decir en estos tiempos que viéndolo así, a la distancia, estos 2 años pues también sirven como una experiencia, una llamada de atención de la misma naturaleza del planeta, decir, bueno, si ustedes no se ajustan, pues yo tendré que hacer un ajuste para que pues, volvamos a convivir de una manera más armónica, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, dentro de la agricultura regenerativa, tenemos el uso de insumos que nos sirven para restablecer la actividad de los microorganismos en el suelo, reducir la incidencia de enfermedades en plantas, en animales, en sistemas bióticos y en personas. Por ahí, alguna vez un investigador decía o comentaba, no aseguraba, estaba seguro de que pues en la agricultura no existen plagas ni enfermedades, ¿no? Entonces hacía alusión a alguna frase que dijeron los griegos en su momento, ¿no? De que mente sana en cuerpo sano. Entonces ahí hacía como una equivalencia y mencionaba que si tenemos una planta sana viviendo en un medio ambiente sano, que es en este caso el suelo, tenía más probabilidades de resistir, de enfrentar las plagas y enfermedades, porque de alguna manera también se estaba buscando que hubiera un equilibrio en todos los microorganismos, tanto benéficos como patógenos que tenemos en el suelo. Entonces, hacia allá va la agricultura regenerativa, ¿no? A lograr ese equilibrio que hay entre los microorganismos que tenemos y que hay una convivencia armónica que nos permita también, pues, alimentarnos sin degradar el medio ambiente. Entonces, si ven allí en el recuadro, pues hablamos de que se trata también de preservar las raíces vivas de cultivos perennes y también cultivos anuales, minimizar la alteración del suelo, mejorar la biodiversidad, integrar el ganado, mantener la cobertura del suelo, ¿no? Pues, digamos, aquí también me detengo un poco en el tema del ganado, porque pues también ahí somos megadiversos en nuestro país, ¿no? Y pues también hay muchas especies animales que están asociadas con la forma de ser y de vivir de las culturas en las comunidades. ¿Qué más podemos hablar de la agricultura regenerativa? Que pues lo que se busca es también reducir la contaminación del agua, del suelo, de la atmósfera, pues como ya decimos, pues también de alguna parte contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y pues contaminar el agua pues reduce también las posibilidades de que tenga uno acceso en las comunidades a agua de calidad, ¿no? Y qué decir del suelo, que pues también tenemos que volver a recuperar su fertilidad para que de alguna manera natural, económica y sustentable la gente pueda obtener sus alimentos sin depender pues, de alimentos externos, es decir, fomentar también la economía a nivel local, ¿no? Entonces, también lo que se busca es producir sano y a bajo costo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Algunas técnicas y ejemplos, pues la hemos venido mencionando, tienen que ver con sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, sistemas milpa, chinampas, cultivos orgánicos. Hablamos también de la gestión holística del pastoreo, los abonos verdes, la rotación de potreros, cultivos de bajo consumo de agua y la recuperación de sistemas tradicionales. La siguiente, por favor. Siguiendo ahí con los ejemplos, pues podemos hablar de compostas, reproducción de microorganismos de montaña, abonos tipo bocache, bioles, pastos fermentados. Yo creo que también la experiencia que se tiene acumulada ahí en la Universidad Autónoma de Chapingo nos permite hablar de que se han generado cientos, ¿no? Cientos de propuestas agroecológicas para la restauración de los suelos y pues también de las plantas en general, ¿no? O sea, sería, digamos que, muy enriquecedor, ¿no? Llegar a ese punto, pero aquí estamos viéndolo desde una reflexión de todo lo que tenemos, ¿no? En qué punto estamos como un parteaguas en nuestra historia en cuanto a retomar esos sistemas que de alguna manera han pervivido por siglos acompañando a nuestras culturas y nuestros pueblos. La siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver que pues, tienen aplicaciones en todos los ámbitos, ¿no? Desde la recuperación de suelos, la recuperación de la fertilidad, de la vida microbiana, y tenemos aplicaciones desde la ganadería hasta cultivos como el café o de los que tenemos en los sistemas alimentarios como el maíz, el frijol y otros cultivos hortícolas como el chile, la papa, el tomate, y por mencionar algunos. La siguiente, por favor.
Entonces, al final, lo que menciono es, si estamos con esta agricultura regenerativa, teniendo un cambio de paradigma o un regreso a los orígenes, dado que pues aquí tenemos pues, mucha historia de la cual nutrirnos, mucha historia de la cual recuperar, ¿no? Recuperar esos conocimientos tradicionales que tenemos por cientos en todas las comunidades, en todas sus variantes, ¿no? Entonces, este tema, hablar de los insumos en la agricultura regenerativa, mueve a la reflexión porque es parte de un rompecabezas donde los insumos pues tienen que ver también con una convivencia orgánica y armónica con la naturaleza, ¿no? No sé si hasta aquí hubiera alguna duda o pregunta, esa sería mi participación en cuanto al tema. Muchas gracias, maestro. Pues mire, por aquí le están haciendo en el auditorio una pregunta. Comenta Clara Isabel, ¿cuál es la diferencia entre agroecología y agricultura regenerativa? Pues digamos que pues, prácticamente son equivalentes, ¿no? Es como pues había una especie de polémica o discusión cuando se hablaba de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Entonces, prácticamente son pues, algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque o la orientación, pero prácticamente lo que buscamos es que con la agricultura regenerativa y la agroecología lleguemos a un punto de convivencia armónica con el medio ambiente y con los recursos que tenemos. Así es. Particularmente, tengo entendido que en la COP 2015 de cambio climático de París, se tocaba mucho este tema como una gran forma de mitigar el cambio climático o como una de las soluciones más importantes para la mitigación del cambio climático. Y pues bueno, incluso hasta se presentaban fotografías satelitales, ¿no? De donde se mostraba la agricultura convencional y la agricultura regenerativa. Y de hecho, pues tengo entendido también que es una práctica que han estado ya retomando países de primer mundo, como Estados Unidos, ¿no? Em, Tocante a esto, ¿usted qué, qué cree que esté haciendo falta en nuestro país? ¿O cómo cree que podemos poner como agrónomos nuestro granito de arena para acelerar el uso de estas tecnologías y con ello acelerar la mitigación de cambio climático que ya nos está rebasando? Eh, yo creo que como chapingueros y en general como profesionales de la agricultura, me refiero pues a todos los que tienen algún grado de incidencia en el campo mexicano, tenemos una gran oportunidad y tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja porque hemos convivido con todos estos pueblos originarios que han preservado estas técnicas sin necesidad de que llegáramos al punto de quiebre, ¿no? Actualmente con el tema del cambio climático y la escasez de recursos, principalmente el agua y todo eso. Por ejemplo, cómo la gente ha producido en las chinampas, ¿no? Ha aprendido a hacer suelo fértil y a producir ahí el abasto de toda una nación, ¿no? Estos sistemas se encuentran en algunos casos también en riesgo de perderse porque muchos de estos conocimientos tradicionales pues van casi de boca en boca, ¿no? De padres a hijos y hasta ahí se pierden por ejemplo, especies locales que están muy adaptadas a las condiciones climáticas, ¿no? Formas de producción, sistemas, técnicas, y entonces nosotros hemos tenido esa convivencia, esa interrelación con los pueblos. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna manera volver a repensar, a rescatar y a reescribir junto con las personas todos estos modelos de producción, volver a fomentar las economías locales, ¿no? O sea, la riqueza da para mucho, la gente puede producir sus alimentos de manera local
y uno mismo puede aprovechar eso para que sea un movimiento circular de la economía, de tal manera que la gente aprecie degustar, por ejemplo, toda la gama por decir algo, ¿no? Las tortillas azules, moradas, las que tienen cierto sabor, cierta consistencia, ¿no? Eso y mezclado con todo lo que podemos hablar de platillos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí me tocó hablar con una persona que tenía, el año pasado tenía 78 años y había sido madre de 14 hijos, ¿no? Entonces, ella hasta la fecha no consumía nada de sopas de marucha ni nada de eso. Su dieta en toda la vida había sido de quelites, de rata de campo, de lo que sea. Hacía maravillas con todas las plantas que había, ¿no? Entonces, incluso decía que ella cuando casi estaba recién casada andaba pues esperando a uno de sus hijos casi días de alumbrar y ayudándole al señor con la carreta y aventando los tercios, ¿no? Los tercios de zacate. Decía que eso también le ayudaba a tonificar, ¿no? Entonces, la salud, la resistencia, uno puede ver en el campo a personas de más de 95, 96 años trabajando todavía la tierra, ¿no? O sea, la fortaleza, el conocimiento y el vigor que dan todas esas plantas está ahí y nosotros tenemos esa oportunidad, ese conocimiento, ¿no? Ese tacto porque se convive a diario con toda la riqueza que tenemos, ¿no? Si usted mira para el norte, para el sur, este, oeste, el centro, en todos los lugares tenemos ese conocimiento, tenemos esa oportunidad de volver a relanzar esos modelos. No quiero decir que estén divorciados con los otros sistemas de producción intensivos, porque digamos que estamos viviendo en una sociedad donde existe una necesidad. Entonces, no estamos divorciados con una y con otra, porque digamos que el campo es tan diverso y la universidad es tan generosa que nos permite, pues, ofrecer soluciones para cualquier sistema de producción. Solo que en este caso hablamos de que llegamos a un punto en el que la naturaleza nos está de alguna manera pues, cobrando la factura, ¿no? Cobrando la factura en cuanto a la escasez de recursos, el cambio climático, pues la insuficiencia del agua de calidad, ¿no? Y pues también se habla de que es una pelea por esos recursos, principalmente por el agua, un recurso que también con sistemas eficientes la podemos volver a ser utilizable, ¿no? Entonces, considero que tenemos la respuesta para todos estos sistemas, pero sin dejar de reflexionar de que estamos viviendo en la misma casa y tenemos que cuidarla para las futuras generaciones. Así es. Maestro, pues le sigo con las preguntas del auditorio. Pregunta César lo siguiente: considerando las emisiones de CH4 que emite la ganadería y que comúnmente la asocian con un fuerte impacto ambiental, la ganadería bajo manejo holístico o regenerativo emite menos GI que los fija. Sí, sí, definitivamente todo tiene que ver con el tratamiento que se le da al estiércol que está generando el ganado y también puede estar asociado con un sistema de incentivos expresado a través de políticas públicas, ¿no? Es decir, si una persona está incluyendo en sus sistemas de producción alguna técnica o algún método que permita reducir la generación de gases de efecto invernadero, pues podría tener acceso a un estímulo fiscal, tal vez, perdón, en reducción a ciertos pagos, ¿no? Ciertos pagos que se hacen generalmente o regularmente, como tiene que ver la cuestión del pago de la luz, o también tener acceso a precios preferenciales a insumos, a equipos, a maquinaria que tenga que ver con un manejo de este tipo, ¿no? Entonces, creo que existen los medios y los mecanismos para que la misma gente esté dispuesta a adoptar este tipo de técnicas y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, maestro. También nos pregunta Raimundo que, ¿qué opina usted sobre la teoría de la trofobiosis? Pues, ¿qué podemos decir? O sea, en toda evolución de la humanidad
tenemos diferentes respuestas, ¿no? Diferentes respuestas que tienen que ver con el ámbito del conocimiento, con el ámbito de las teorías. Y creo que en este momento lo que sí no podemos perder el foco es nuestra convivencia con la naturaleza y ver hacia adelante como un enfoque sustentable que nos permita llegar a vivir en este mundo actual, aprovechando los recursos, pero también pensando en las generaciones futuras, ¿no? De tal manera que hagamos lo necesario para que los recursos que tenemos los podamos dar en abundancia hacia las generaciones que vienen después de nosotros. Así es. Así es, maestro. También nos pregunta Kenia Morán que cuáles limitantes ha tenido para promover la agricultura regenerativa. Principalmente pienso que por un lado es la falta de conocimiento, ¿no? de las personas que son tomadores de decisiones, porque muchas veces están conscientes del problema, pero no saben cómo entrarle, no saben cuáles son las soluciones, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, pienso que también tiene que ver mucho con con estar convencidos con una forma de hacer, de producir y también con la responsabilidad que se tiene, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Uno como profesional, pues también tiene que estar consciente de que los recursos se acaban y a veces uno piensa en el corto plazo, decir, bueno, pues ahorita yo me preocupo por mí, esto me está dando resultado y para qué me preocupo por las demás generaciones, por el ambiente que se está acabando. Entonces, esa visión de corto plazo es la que no nos permite a veces avanzar. Creo que no debemos nunca dejar de aprender, ¿no? Aprender es algo, pues, un hábito que se nos ha generado desde la escuela, nuestra formación profesional así lo exige, y pues más que nada también tener la sensibilidad, ¿no? De que estamos trabajando con personas y con recursos, ¿no? Recursos naturales, y pues tenemos que llegar a un punto de equilibrio y ver para adelante cómo hacer para que nos alcance a nosotros producir sin afectar tanto a los recursos, ¿no? Creo que ahí el punto, la limitante es no dejar que la gente se conforme y siempre de alguna manera exigir, no exigir que uno se siga preparando y ofreciendo mejores respuestas, ¿no? Mejores respuestas más sustentables hacia los problemas que se nos enfrentan. Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Mira, aquí nos hacen una pregunta también muy interesante y tocante a programas actuales. Nos pregunta Giovanni Sánchez que qué recomendaciones puede darle al programa Sembrando Vida con respecto a la agricultura regenerativa. Híjole, tienen una gran oportunidad, ¿no? Creo que desde ahí, desde el principio se tienen que repensar las reglas. Como todo programa público, tiene pues algunos mecanismos de retroalimentación y creo que la experiencia que ya han ganado estos años permite establecer ciertos límites, ciertas condiciones de tal manera de que para empezar, que quede prohibido que la gente desmonte para volver a sembrar, ¿no? No se trata de ganar un recurso por ganarlo. La riqueza que tenemos, no vale la pena perder la biodiversidad por establecer algún sistema, ¿no? Creo que la parte fundamental también consiste en el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Del recurso humano, de tal manera que seamos capaces de entender y traducir la realidad individual en la cual se está trabajando. Es decir, no es lo mismo trabajar con el programa Sembrando Vida en el altiplano semidesértico de San Luis Potosí que en un clima templado o en un sistema tropical, incluso ahí hay muchas variaciones. El programa Sembrando Vida tiene que tener de alguna manera la flexibilidad para establecer técnicas o mecanismos diferenciados de acuerdo a la región. Tiene que tener esa flexibilidad de tal manera que demos respuestas contundentes
respetando las condiciones de biodiversidad, de ecosistemas, de culturas, ¿no? De recursos naturales, ¿no? Entonces, se tiene que pensar de tal manera que tengamos esas políticas diferenciadas y además que tengamos los expertos que nos formen a nosotros para entender esa realidad y hacerla más productiva, más funcional. Muchas gracias, maestro. Ya casi para cerrarnos, pregunta José Obed que si puede recomendar alguna bibliografía, algún libro que se pueda consultar sobre el tema de agricultura regenerativa. Nuevamente, como hablé al principio, nuestro reto es la creatividad, ¿no? Tenemos las herramientas, estamos formados para hacer abstracción de las cosas y tenemos que ser capaces y generosos de generar nuestros propios documentos de la realidad que estamos viviendo y más que nada compartirlos. No creo que algo que nos ha faltado es precisamente crear y compartir, ¿no? Un acervo de conocimientos y técnicas y creo que para eso está hecha la Federación de Asociaciones de Agrónomos, para crear ese acervo y compartirlo de tal manera que nos convirtamos en una biblioteca dinámica y viviente, ¿no? Donde a cada momento estemos dando respuestas actuales a lo que tenemos. Porque muchas veces el conocimiento, y creo que ejemplos no faltan, de que hay mucho conocimiento enorme, con mucha riqueza, que está guardado. Y lo que tenemos que hacer es todo ese conocimiento, llevarlo a la práctica para dar soluciones. No creo que ahí nosotros tenemos que tomar ese papel en ser precursores del conocimiento, ¿no? Tomar lo que hay, traducirlo a nuestra realidad y compartirlo. Creo que ese sería más que nada, ¿no? El reto y la sugerencia como colegas. Así es. Pues un poco referente a lo que dice, nos pregunta o nos comenta Raimundo que si usted estaría de acuerdo en la recuperación del conocimiento local y compartirlo para uso en agricultura intensiva. Sin duda, yo creo que también tenemos que ser generosos porque así que los recursos, el agua, el suelo, el ambiente lo necesitan, ¿no? Como les decía, es una llamada de atención del planeta hacia nosotros. Y si no somos lo suficientemente abiertos y generosos, pues vamos a tener pues una recuperación parcial, la mitad de la película, ¿no? Y como dije, pues es la casa de todos. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en otra parte. Viene a bien el tema de la pandemia. Pues es de todos conocido que lo que ha pasado es que, por ejemplo, las vacunas y la atención se ha concentrado en los países ricos, siendo que si fuéramos generosos, muchos países hasta el momento yo creo que si han llegado al 15% de vacunación en primera dosis, hablando de países de África, es mucho. Y entonces, además de ser países que están sufriendo, son parte del problema porque ahí el virus está evolucionando. Entonces, si ignoramos esa parte del planeta y no nos damos cuenta de que somos todos parte de este planeta, entonces, pues ignoramos, ¿no? Creemos que con terceras y enésimas dosis vamos a estar bien. Pues, ¿qué pasa con el resto de las personas que habitan en este planeta? Entonces, creo que eso mismo aplica para todos los sistemas, ¿no? O sea, todos tienen una lógica y una razón de ser y por lo tanto una solución puede ser compartida entre todos. Así es. Maestro, pues también tenemos por aquí parte del auditorio muchísimas felicitaciones, muchísimas saludos, perdón, muchísimos saludos. Y por aquí acaba de llegar una nueva pregunta. Dice que si usted está de acuerdo, no, perdón, ya se la leí. No, son muchas felicitaciones y agradecimiento. Estuvo excelente su presentación. Pues con esto cerramos. Le agradecemos muchísimo por lo que nos acaba de presentar y con lo que nos está ilustrando en este tema. Cerramos esta conferencia. Les comento que vamos a tener un pequeño receso de aquí a 12:30 para darle seguimiento al siguiente bloque de conferencias. Los invitamos a todos. El tema de la siguiente conferencia de 12:30
es requisitos normativos de agroquímicos para esquemas de certificación agroalimentaria, un tema también muy de actualidad y de muchísima importancia para el sector. Los esperamos en la siguiente conferencia y los dejamos con información de nuestros patrocinadores, agradeciendo mucho a estos también por haber contribuido al desarrollo de este evento. Que tengan excelente día y regístrense para obtener su constancia. Saludos a todos. Muchas felicidades, colegas. Un abrazo. Saludos.